En este video vamos a aprender cómo realizar los diagramas circulares. Para realizar los diagramas circulares debemos de tener nuestra tabla con los 20 datos que corresponden al tipo de planta que nos tocó. La debemos de tener ya llena, es decir, debemos de tener todos los datos para cada una de las plantas: el nombre, la altura, la base, el área y el tipo de terreno. En esta ocasión vamos a trabajar de forma particular con el tipo de terreno para determinar, para hacer el diagrama circular. Lo primero que vamos a hacer es, aquí a un costado, vamos a hacer una tabla alterna que nos ayuda para hacer el diagrama. Vamos a hacerlo con terreno y cantidad. ¿Qué debemos de hacer para el diagrama circular? Debemos determinar la frecuencia de cada uno de los datos, es decir, la frecuencia de cada uno de los tipos de terreno. Primero, llenamos nuestra tabla con los tipos de terrenos que encontramos para nuestros 20 datos. Tenemos terreno seco, terreno arenoso y terreno húmedo para este ejemplo. Entonces tenemos terreno seco, arenoso y húmedo. Debemos de tener precaución de copiar los tipos de terrenos de igual forma que están en nuestra tabla, es decir, seco, terreno seco, como está acá, seco, también con minúscula. Arenoso, aquí lo copiamos con mayúscula, mientras que en la tabla lo tenemos todo con minúscula, entonces debemos de cambiarlo. Arenoso. E igual con húmedo, tenemos que cambiarlo y poner húmedo con H minúscula. También se debe tener precaución de que los terrenos aquí estén copiados de la misma forma, o sea, ese húmedo esté siempre con minúscula húmedo, seco esté siempre con minúscula seco, y así también para arenoso. La cantidad corresponde a la frecuencia del tipo de terreno, es decir, debemos de contar cuántas veces se encuentra el terreno seco en los 20 datos. Cuántas plantas encontramos en tipos de terreno seco. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podríamos poner aquí 5. Y así para arenoso y para húmedo. En este caso, como tenemos solamente 20 datos, es una tarea sencilla contarlos. Pero cuando se manejan bases de datos con cientos o miles de datos, sería una tarea muy difícil. Por lo cual vamos a recurrir a una función de Excel que se llama contar si. Empezamos entonces, como vamos a crear una función, debemos empezarla con el signo igual y vamos digitando la función contar, y aquí la vemos, contar si. ¿Qué me dice esa función contar si? Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada, es decir, me va a contar en el rango, que son los 20 datos, cuántas de esas coinciden con una condición que le dé, y la condición que le vamos a dar es el tipo de terreno que tenemos aquí. Entonces le damos doble clic a la función contar si y nos dice que sigue el rango. ¿El rango qué es? Los 20 datos, punto y coma. ¿Quién sigue? El criterio. ¿El criterio quién es? El tipo de terreno que vamos a buscar. El terreno se encuentra aquí en la celda H2, por lo tanto podemos copiar H2, cerramos paréntesis y tenemos. Y me dice que en seco tengo 5 datos. Repito el procedimiento para arenoso y para húmedo. Entonces sería igual contar si, de nuevo el rango son los 20 datos, punto y coma, y H3, que corresponde a la celda donde se encuentra el terreno arenoso, y me dice que son 2. Y finalmente la misma función repetimos contar si, nuevamente los 20 datos, punto y coma,
y H4 que corresponde a la celda donde se encuentra el terreno húmedo. Tenemos entonces que en seco son 5 datos, en arenoso son 2 y en húmedo son 13. Vamos a verificar haciendo la función igual suma solamente, la función suma, y seleccionamos los 3 datos y tenemos un total de 20 que corresponde a las 20 plantas que tenemos. En este punto ya tenemos la información necesaria que está en este cuadro para realizar el diagrama circular. Seleccionamos las dos columnas, la de terrenos y la de la cantidad, y nos vamos a insertar. Vamos a hacer dentro de los gráficos un diagrama circular y hacemos uno sencillo, un diagrama circular, y aquí nos lo presenta. Ya que podemos cambiar el diseño del gráfico por uno que nos parezca mejor, quizás uno que incluya el porcentaje como este, y podemos cambiar el título del gráfico y cambiarlo por terreno. Y ahí tenemos nuestro diagrama. ¿Qué me está diciendo el diagrama? Me dice que el 65% de las plantas se encuentra en terreno húmedo. Esa es una de las conclusiones básicas. Ustedes pueden sacar más conclusiones. Muchas gracias.